Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias pendientes de la actualidad de las últimas horas, de lo que ha ocurrido precisamente en los últimos minutos con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, al que le han permitido volver a apelar, le permiten seguir dando pasos buscando de alguna forma justicia, justificando además la libertad de expresión, como decíamos, del exfundador de Wikileaks. Pendientes de lo que ocurre en torno a Julian Assange, empezamos a mirar a la actualidad, empezamos apuntando a Oriente Medio, las tensiones entre Estados Unidos e Israel, entre Biden y Netanyahu, cada vez más notorias la tensión entre Israel y su principal aliado Estados Unidos. Ha estallado, el gobierno israelí ha cancelado una visita a Washington tras la aprobación de una resolución en la ONU que ha salido adelante con la abstención del voto estadounidense. Mientras tanto, la Casa Blanca está perpleja por la decisión de Netanyahu. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado en las últimas horas esa resolución, lo que ha supuesto la gran indignación del primer ministro israelí, que ha suspendido el viaje que estaba previsto en las próximas horas. El viernes, Rusia y China vetaron una resolución patrocinada por Estados Unidos que vinculaba un alto el fuego inmediato y sostenido de al menos 6 semanas con la liberación de los rehenes. Por el contrario, la medida de este lunes no vinculaba esto explícitamente con el llamado a un alto el fuego, lo que ha provocado la condena inmediata de Netanyahu. Según el primer ministro israelí, esta votación da a Hamás la esperanza de que la presión internacional les permitirá aceptar un alto el fuego sin la liberación de sus secuestrados. Mientras tanto, Hamás mantiene cautivos a más de 100 rehenes todavía. Les contábamos este momento histórico después de 3 vetos por parte de Estados Unidos, después del veto del pasado viernes por parte de Rusia y de China. Por fin hubo consenso, un momento que se vivió de esta forma. Lo escuchamos. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Delegaciones a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254, por favor, alcen la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ahí teníamos la abstención por parte de Estados Unidos, de la representante de Estados Unidos en la ONU, que ha creado las disputas, ha creado las controversias entre Estados Unidos e Israel las últimas horas. Unas controversias de las que se ha hecho eco John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ha dicho que la Casa Blanca está perpleja por la decisión de cancelar la visita de la delegación israelí a Washington. Todo esto después de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El responsable de la administración Biden ha señalado que el llamamiento al alto el fuego reflejaba justamente la opinión de la administración Biden de que un alto el fuego y la liberación de rehenes se unen. Washington tradicionalmente protege a Israel de los votos de la ONU a los que se opone y ha bloqueado los esfuerzos para pedir un alto el fuego incondicional. Bloqueaba estos esfuerzos, al menos hasta ahora. Miramos también a Taiwán. Ha aprobado sus defensas aéreas en las primeras horas de este martes en ejercicios militares en los que ha utilizado misiles tierra-aire y fuerzas aéreas terrestres y navales, diciendo que va a continuar intensificando el entrenamiento frente a las frecuentes actividades militares de China en las cercanías. Taiwán, que China reclama como su propio territorio, se ha quejado durante los últimos 4 años de repetidos casos de aviones de la Fuerza Aérea y barcos de la Armada chinos operando cerca y alrededor de la isla. El comando de la Fuerza Aérea de Taiwán ha señalado en un breve comunicado que ha llevado a cabo ejercicios generales del plan de combate de defensa aérea usando misiles tierra-aire Skybow de fabricación nacional y Patriot de fabricación estadounidense en conjunto con aviones y barcos de la Marina. Hablamos también de Corea del Norte. El miembro de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha afirmado este martes que Pyongyang va a rechazar cualquier negociación y contacto adicional con Tokio, es lo que está informando la Agencia Central de Noticias de Corea, la KCNA. Dice que Japón no tiene absolutamente ningún coraje para cambiar la historia, promover la paz y la estabilidad regionales y dar el primer paso hacia una nueva relación entre la República Popular Democrática de Corea del Norte y Japón, es lo que citaba el propio Kim Jong-un, citado por los medios estatales. La declaración de la hermana del líder supremo Kim Jong-un se produce un día después de que emitiera un comunicado diciendo que el japonés Fumio Kishida habría expresado su intención de reunirse con el líder. Corea del Norte rechaza cualquier contacto con Japón. 5 ciudadanos chinos han muerto cuando su convoy ha sido atacado por un atacante suicida en el distrito de Sangli, en el noroeste de Pakistán. Es lo que informa este martes el canal de televisión local Geo. El jefe de policía regional, Mohammad Ali Gandapur, ha dicho al Jazeera que junto con los ciudadanos chinos, su conductor pakistaní también perdió la vida en el asalto. El atacante utilizó
un vehículo cargado con explosivos para embestir al convoy mientras viajaban desde Islamabad a su campamento en Dasu, situado en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La policía está llegando al lugar y comenzando las operaciones de socorro. Las personas restantes en el convoy han sido ya protegidas. Pendientes de las últimas horas también de las reacciones en torno a esta decisión histórica que se tomaba en el Tribunal Supremo de Londres, esta nueva apelación por parte de Julian Assange. Escuchamos precisamente a la esposa del fundador de Wikileaks, primeras reacciones en torno a la decisión sobre Julian Assange. Thank you for being here. Today's decision is astounding. The courts recognize that Julian is exposed to a flagrant denial of his freedom of expression rights, that he is being discriminated against on the basis of his nationality, an Australian, and that he remains exposed to the death penalty. And yet, what the courts have done have been to invite a political intervention from the United States to send a letter saying it's all okay. I find this astounding. 5 years into this case, the United States has managed to show the court that their case remains an attack on press freedom, an attack on Julian's life. What the courts haven't agreed to look at is the evidence that the United States has plotted to assassinate Julian, to kidnap him. Because if it acknowledges that, then of course he can't be sent to the United States. Julian is a political prisoner, he is a journalist, and he is being persecuted because he exposed the true cost of war in human lives. This case is a retribution, it is a signal to all of you that if you expose the interests that are driving war, they will come after you. They will put you in prison and they will try to kill you. Julian is just a few days away from the 5th anniversary of his arrest and imprisonment in Belmarsh prison. He has been in Belmarsh for 5 years without conviction, and the charges against him are to punish him for publishing the truth, for publishing evidence of the war crimes committed by the country that is trying to extradite him. Now, the UK courts have invited the United States to issue... Escuchamos a Stella Assange, la esposa del fundador de Wikileaks. Dice que el juez ha reconocido que Julian Assange ha sido despojado de su libertad de expresión. Dice además que Julian está enfrentándose en este caso a la pena de muerte y que el juez está forzando de alguna forma una intervención política de Estados Unidos. Dice además que los abogados han conseguido mostrar que están atacando a la libertad de expresión y también a la vida del propio Assange. Ojo con esto, es uno de los titulares más destacados de la primera parte de su intervención. Dice la esposa de Julian Assange que Estados Unidos ha intentado asesinar y secuestrar al fundador de Wikileaks. Dice que es un preso político únicamente por expresar el coste real de la guerra, el coste en vidas humanas de las guerras que llevaba a cabo Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Seguimos escuchando a la esposa de Julian Assange. I support House Resolution 934 before the US Congress to drop this case. Thank you. Have you spoken to Julian about this? Pendientes de esta comparecencia, la noticia de lo que llevamos de día, la noticia de la mañana, sin duda,
la apelación por parte de Julian Assange, las declaraciones ahora de su mujer apuntando a que es un preso político únicamente por exponer las barbaridades a las que lleva al final una guerra y también las barbaridades que hizo en este caso Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán. Precisamente miramos a Estados Unidos y a Reino Unido, que han revelado medidas radicales contra los piratas informáticos respaldados por el gobierno de China, alegando que llevaron a cabo extensos ataques cibernéticos contra objetivos en Washington y en Westminster. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusado a 7 ciudadanos chinos que, según dijo, eran miembros de APT-31, un grupo de piratería con sede en Wuhan, dirigido por el principal servicio de espionaje de China. La acusación formal alega que el grupo envió más de 10.000 correos electrónicos maliciosos con enlaces de seguimiento ocultos a funcionarios de todo el gobierno federal, empresas de importancia económica nacional, incluida la defensa y Capitol Hill. Precisamente mirando a China hablamos de su relación con Estados Unidos. De declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha destacado este martes que durante su reunión con una delegación de ejecutivos de Estados Unidos mencionó la importancia de que ambos países trabajen en la misma dirección para potenciar la estabilización, la mejora y el progreso de las relaciones bilaterales. El diplomático chino mencionó que la perspectiva estadounidense de ver a China como el competidor estratégico más importante y el desafío geopolítico más importante se ha convertido en el punto crucial de las relaciones de China y Estados Unidos, causando problemas en la relación entre ambas partes. Una delegación de ejecutivos estadounidenses, incluido el director general de Pfizer y el de FedEx, se ha reunido en China con líderes gubernamentales esta semana. Miramos ahora el puente Francis Scott Key de Baltimore, otra de las noticias sin duda de lo que llevamos de mañana, después de que se haya derrumbado, después de que un barco de carga con bandera de Singapur colisionara con él y provocara que varios vehículos cayeran al río Patapsco. Los bomberos buscan en estos momentos a más de 20 personas caídas al agua, según ha apuntado un responsable del cuerpo de la cadena CNN. Dice que desgraciadamente creen que hasta 20 personas que pueden estar en el río, así como varios vehículos, están precisamente desaparecidos en estos momentos. Son supuestamente pasajeros de los vehículos que atravesaban el puente Francis Scott Key cuando un carguero chocó contra uno de los pilares centrales y lo derrumbó por completo. Están relatando a Associated Press que el 911 recibió varias llamadas en torno a la 1:30 de la madrugada informando de que un barco que salía de Baltimore había chocado contra una columna del puente provocando su derrumbe. Varios vehículos se encontraban en el puente en esos momentos, entre ellos uno de gran tamaño, como decimos, con al menos 20 personas todavía desaparecidas. Les repasamos precisamente uno de los momentos que estábamos siguiendo, uno de los momentos del día. Sin duda, el Tribunal Británico que ha permitido a Julian Assange recurrir su extradición a Estados Unidos. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales han escuchado el clamor en defensa de la libertad de prensa y permitirán que Julian Assange pueda recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos. La causa contra el fundador de Wikileaks, que sigue encerrado en una prisión de máxima seguridad, les contamos antes, 5 años lleva encerrado en esta prisión a las afueras de Londres, se va a prolongar de este modo al menos durante unas semanas más y su entrega a Estados Unidos va a quedar de momento paralizada. Miramos ahora a Francia. Su presidente Emmanuel Macron inicia este martes una visita de 3 días a Brasil en su estrategia para atender puentes entre las naciones más desarrolladas y el sur, y en la que el presidente francés buscará convencer a Lula para que se acerque a Ucrania. En concreto, este cambio, en un lugar destacado de su agenda estará el intento de convencer al presidente brasileño de que adopte una postura sobre la guerra. Hasta ahora, Lula ha intentado posicionar a su país como una nación neutral que puede mantener vínculos tanto con Rusia como con Ucrania. Macron se ha convertido en una de las voces más fuertes sobre el conflicto, advirtiendo a los aliados occidentales que el presidente ruso, Vladimir Putin, representa una amenaza para toda Europa. Precisamente hablando de amenazas por Europa, hablando de alertas, la embajada estadounidense en París ha emitido una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Francia tras el ataque terrorista de la semana pasada en Moscú. Esto significa que los visitantes en Francia pueden esperar ver una mayor seguridad en las áreas públicas, incluido el transporte público, lugares de culto, sitios turísticos, escuelas, instalaciones deportivas y otros grandes centros comerciales. La embajada de Estados Unidos ha advertido de que los terroristas pueden atacar lugares turísticos con poca o ninguna advertencia. Añade que los visitantes de zonas turísticas populares y congestionadas deben estar particularmente atentos a sus alrededores, instando al público a informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. La advertencia se produce después de que el gobierno francés elevara su sistema de alerta de seguridad nacional, en concreto a su nivel más alto tras el ataque terrorista en Moscú, que acabó con la vida de al menos 139 personas. Precisamente la embajada de Estados Unidos alertaba sobre el ataque en Moscú hace 2 semanas, ahora advierte en Francia.
Miramos también al presidente ruso Vladimir Putin. Ha acusado directamente a Ucrania de estar detrás de un ataque en la sala de conciertos de Moscú, sin presentar aún algunas pruebas, pero reivindicando, eso sí, añadiendo que ISIS sí que ostentaba la autoría de este ataque, aunque el líder del Kremlin ha reconocido que el ataque fue llevado a cabo por islamistas radicales. Ha dicho que también lo más importante, lo que realmente está interesado, es saber quién lo ordenó y quién se beneficia. Decía Putin, este acto malvado, decía, solo puede ser un eslabón más en toda una cadena de intentos de quienes han estado luchando contra nuestro país desde 2014 a través del régimen nazi de Kiev. Ucrania sigue negando su implicación en este ataque, pero Putin sigue viendo vínculos en el ataque con Ucrania. Escuchamos. We know that this crime was committed by radical Islamists, people who are combated around the world. We see that the United States are using their channels to whitewash their satellites and all of those who, according to their statements, have no part in this terrorist attack. And they're saying that it is the banned organization of ISIS is fully responsible, but we know who carried out the attack. We are interested in knowing who ordered this attack. Our investigative and law enforcement authorities need to have answers to many questions, such as, is it true that radical Islamist organizations are willing to make strikes against Russia and blaming it for the exacerbation of the conflict in the Middle East? Mientras tanto, el Kremlin se ha negado este martes a pronunciarse sobre si creía que había un vínculo entre los dirigentes ucranianos y el ataque del pasado viernes en Moscú. En concreto, Dmitry Peskov ha dicho lo siguiente, dice, no tengo nada que añadir a lo que ya se ha dicho sobre este tema. Precisó además que los comentarios de las autoridades rusas sobre el atentado se basaban en datos preliminares y que el comité de investigación ruso había informado el lunes al presidente Vladimir Putin precisamente sobre esta investigación. Miramos a más declaraciones del portavoz del Kremlin. Dmitry Peskov advierte que unas conversaciones de paz sobre Ucrania sin Rusia van a fracasar. Considera que cualquier cumbre de paz global que excluya a Moscú es simplemente absurda. En una entrevista publicada el martes, Peskov ha explicado que Rusia sigue inmersa en el conflicto que ya ha entrado en el tercer año para protegerse de Occidente. Las declaraciones del portavoz ruso, que fueron recogidas un día antes del tiroteo masivo en la sala de conciertos de Moscú, recogían como literalmente Peskov recogía en alto la idea de que sí se podría resolver el problema ucraniano sin la participación de Rusia. Señalaba que la respuesta es clara y que no se puede. Peskov además aprovecha en la entrevista para acusar a Ucrania de haberse convertido en un instrumento en manos del occidente colectivo, con cuya ayuda pretende, según les parece, ejercer más presión sobre Rusia, frenarla y abandonarla al margen de desarrollo, y en caso de que así sea, intentar lograrlo y rematarlo. Miramos de nuevo a Vladimir Putin, miramos de nuevo a Rusia, y es que está reuniendo 100.000 soldados antes de una posible ofensiva de verano. Es lo que señala el pasado viernes, lo que señaló el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. Decía, no conocemos los planes de Rusia en su totalidad, solo conocemos los datos que tienen y lo que están creando con grupos de más de 100.000 soldados. Decía, no será necesariamente una ofensiva, quizás la usen para reponer sus unidades que están perdiendo su capacidad de combate, pero existe la opción de que a principios del verano tengan algunas fuerzas para llevar a cabo operaciones ofensivas en una de las direcciones. El grupo de expertos estadounidense para el estudio de la guerra señaló que Rusia parecía estar continuando con las operaciones ofensivas en todo el este de Ucrania en un intento por mantener la ofensiva, la iniciativa en el conflicto. Es probable que Rusia quiera mantener el impulso después de la exitosa toma de Avdiivka en el mes de febrero. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos ahora que se ha ampliado la detención del periodista estadounidense encarcelado en Rusia, Evan Gershkovich, el periodista de Wall Street Journal acusado por Rusia de espionaje, que ha visto cómo se le han ampliado 3 meses más su detención preventiva, según ha dictaminado un tribunal de Moscú. Gershkovich, su periódico y el gobierno de Estados Unidos niegan rotundamente los cargos que conllevan una sentencia de hasta 20 años. Rusia, la Tracy, embajadora de Estados Unidos en Moscú, ha dicho a los periodistas fuera del tribunal que no es una interpretación diferente de las circunstancias, dice que es una ficción, dice no hay ninguna justificación para la continuación de la detención de Evan ni explicación de por qué el hecho de que Evan hiciera su trabajo como periodista constituía un delito. El caso de Evan no se trata de pruebas, un debido proceso o un estado de derecho, se trata de usar a los ciudadanos estadounidenses como peones para lograr fines políticos. El viernes se va a cumplir el primer aniversario del arresto del hombre de 32 años mientras realizaba un viaje periodístico en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales.
Hablamos ahora de Ucrania. De la Marina ucraniana ha asegurado este martes haber alcanzado otros 2 buques rusos en ataques el domingo en Crimea, después de que Kiev ya hubiera anunciado que 2 navíos rusos habían sido alcanzados. El 24 de marzo, dicen, además de los grandes buques anfibios Yamal y Azov, las fuerzas de defensa ucranianas lograron alcanzar el buque de reconocimiento Ivan Horst y el gran buque anfibio Konstantin Olchansk, que es lo que indica la Marina ucraniana en Facebook. Kiev ya había anunciado el domingo que había alcanzado los buques Yamal y Azov, así como un centro de comunicaciones y otras infraestructuras pertenecientes a la flota rusa del Mar Negro. Miramos de nuevo a Ucrania. Les contamos que cerca de 275.000 personas se encuentran sin electricidad en Yarkov, ya que los funcionarios han advertido de que las reparaciones no son una tarea de solo unas pocas semanas o incluso meses. Solé Shinehubov, gobernador regional de Yarkov, ha emitido una severa advertencia sobre el estado del daño a la red energética de Yarkov después de una ola masiva de ataques rusos dirigidos la semana pasada. Ha dicho que el proceso de restauración puede llevar bastante tiempo y añade que los especialistas trabajan en los sitios las 24 horas del día. El jefe de Ucrania también, que opera precisamente las líneas de transmisión de Ucrania, ha descrito la situación como crítica en Yarkov, donde el enemigo, dice, atacó con misiles balísticos y ha estado intentando destruir todos los sitios de las líneas troncales que abastecen a la ciudad. Miramos ahora, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky responde a las acusaciones de Putin, culpando en las últimas horas a Ucrania, y el presidente ucraniano está intentando defenderse. Así ha calificado al presidente ruso de bestia enferma y cínica. Decía Zelensky: Putin ha vuelto a hablar hoy consigo mismo, una vez más acusó a Ucrania, es una bestia enferma y cínica. Según el mandatario ucraniano, en la mente de Putin todo el mundo es un terrorista excepto él mismo. Miramos ahora a Argentina, a su economía, y es que ha registrado a finales del cuarto trimestre de 2023 una deuda externa bruta de 285.951 millones de dólares, lo que implica que el stock de la deuda subió en 1.620 millones de dólares con relación al tercer trimestre. Es lo que informaban este lunes fuentes oficiales, según indicaba un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este ascenso se debió principalmente al incremento en 4.737 millones registrado en la deuda del sector de sociedades no financieras y hogares. En contraste, el endeudamiento del gobierno general se redujo en 2.372 millones, mientras que las sociedades captadoras de depósitos y el Banco Central también redujeron sus posiciones de endeudamiento externo en 542 millones y 222 respectivamente. De acuerdo con los datos oficiales, en el cuarto trimestre el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor a nominal se incrementó en 9.257 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2022. Miramos ahora al petróleo. El gobierno de Rusia ha ordenado a las empresas que reduzcan la producción de petróleo en el segundo trimestre para garantizar que cumplan el objetivo de producción de 9 millones de barriles por día para finales de junio, en línea con sus compromisos con la OPEP Plus, según decían este lunes 3 fuentes precisamente de esta industria. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de todo el análisis de esta segunda sesión de la semana, pendientes del petróleo, de Bitcoin rompiendo los 71.000 dólares, de datos importantes, datos macroeconómicos que conoceremos a lo largo del día. No se vayan porque hacemos una pausa y seguimos con todo el análisis, con toda la información de más en Negocios Televisión.